Bueno, chicos, en la clase de hoy vamos a terminar con la parte de nomenclatura, ¿sí? Nosotros en la última clase habíamos quedado con los compuestos binarios, ¿sí? Habíamos visto inicialmente las reglas de los números de oxidación, ¿sí? Habíamos visto algo de compuesto iónico y compuesto molecular y habíamos empezado con la clasificación de los compuestos inorgánicos, ¿sí? A modo de repaso, eh, veamos hasta dónde llegamos con la clasificación de los compuestos inorgánicos, ¿sí? Nosotros habíamos visto que teníamos tres clasificaciones grandes de compuestos inorgánicos, que eran los binarios, los ternarios y los cuaternarios, ¿sí? Dentro de los binarios, a ver, acá sí les voy a pedir una participación, ¿sí? Para que la clase sea un poco más dinámica. Dentro de los binarios, ¿se acuerdan las clasificaciones que teníamos? Eran hidruros, La primera eran los Básicos. hidruros, Ah, exactamente. las sales neutras, Espera. los Hidruros. óxidos. Los hidruros, que eran los que estaban formados justamente por hidrógeno más un metal, por un Hidrógeno y un hidrógeno no metal. y un no más un metal, no metal, exactamente. Después, los Óxidos. hidrácidos, los hidrácidos, hidrácidos. Eso está dentro de lo que era dentro de los hidruros, entre comillas, sería, ¿sí? Porque estaba Los formada por óxidos van ¿quién? ahora. Por el Óxidos. Ah, hidrógeno más un no metal, pero que correspondían a qué grupo. ¿Se acuerdan que era el grupo de los halógenos, grupo 7? En solución acuosa puede ser. al O Claro, grupo no. 17. al grupo 17 o al grupo 7 y el grupo 6, ¿se acuerdan que aparecía el ácido el sulfuro de hidrógeno? ¿Sí? Sí. Más el grupo 6. ¿Sí? Después teníamos los óxidos, que también, al igual que los hidruros, teníamos los óxidos, el oxígeno más Óxidos más, básicos y óxidos ácidos. perfecto, óxido ácido y óxido básico. El oxígeno más un metal y el oxígeno más un no metal. ¿Sí? No metal. ¿Y qué más teníamos? ¿Había algo más? los peróxidos. Los Peróxidos. peróxidos, ¿sí? Esto lo voy a poner acá al lado como otra clasificación, donde se diferenciaba de los óxidos. ¿Por qué? Porque el oxígeno trabajaba con qué estado de oxidación. Menos uno. En los óxidos Con trabajaba menos con uno. Menos uno. -2. En los óxidos con menos dos. Y en los peróxidos con menos uno. Así es, perfecto. -2 y en los peróxidos con -1. ¿Sí? Esa era la clasificación. ¿Sí? Y los hidruros, con qué estado de oxidación trabajaba el hidrógeno? En los Menos metálicos, uno, en los metálicos con +1 y en los no metálicos menos uno. con -1. Bueno,
Esta era la primera clasificación que habíamos visto en la clase pasada. Ahora vamos a terminar con los ternarios y los cuaternarios, ¿sí? Hicimos este pequeño repaso para que nos ubiquemos un poco, ¿sí? Y para que ustedes, bueno, después, si quieren, lo pasen en su carpeta o lo siguen del apunte que les di. Veamos ahora la clasificación de los compuestos ternarios. Los compuestos ternarios, ¿sí? Tenemos una de su clasificación son los hidróxidos. Profe, Sí, en los binarios no faltaban las sales neutras, ahí en el repaso que hizo usted. a ver, vamos a ver. Las sales neutras, sí, tenés razón, perdón. Vamos a ponerlo por acá. Las sales neutras. ¿Cómo están formadas las sales neutras? Un metal y un no metal. Exactamente. ¿Y los compuestos binarios también, profe? Me faltó, creo, ¿o no? Un metal más un no metal. Ahí está. ¿Cómo? Disculpa. Los compuestos binarios también, que eran un no metal con un no metal. No metal con no metal. Vamos a ver acá. Los primeros son los más comunes, ¿sí? Los binarios están formados por un metal más un no metal. Ahí está. Ahí está mejor la clasificación. Y ahí tenemos todos. Como ven, es una cantidad, ¿sí? Bastante grande. Eh, bien. Ahí estamos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Le quería preguntar que si esto lo tenemos que tener en la carpeta o lo podemos seguir desde la cartilla. Lo pueden seguir en la cartilla. Nada más que en la cartilla, fíjate que no está así tan, no sé si está tan bien separado, ¿sí? Tenés un cuadro que, a ver, déjame que lo vea rápido. Sí, lo tenés más o menos parecido. Lo que sí, bueno, te aconsejo que si querés lo llenas, ¿sí? Está casi el mismo cuadrito, vos lo podés llenar o acotar con ciertas cosas, como por ejemplo, con qué valencia trabaja el hidrógeno, ¿sí? En los hidruros, en los óxidos, ¿sí? Los peróxidos, las sales, ¿sí? Los compuestos binarios, Ah, claro. ¿sí? Bien, bueno, sigamos. Dentro de los compuestos ternarios, Sí. ¿sí? Los primeros son los hidróxidos. Los hidróxidos, ¿cómo están formados? Los hidróxidos, perdón, surgen de la combinación de un óxido básico más el agua, ¿sí? ¿Cuál era el óxido básico? El que estaba formado por el oxígeno más, ¿cuál? ¿Un metal o un no metal? Un metal. Un metal, ¿sí? Entonces tenemos el óxido básico más el agua, me da el hidróxido, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula, ¿sí? O mejor dicho, la fórmula general, ¿sí? Del hidróxido? Sería el metal con el grupo oxidrilo, ¿sí? Y un numerito N que corresponde a la valencia del metal. Recuerden que para formar los compuestos se intercambiaban las valencias, ¿sí? Y donde el oxidrilo actúa con estado de oxidación o valencia -1. Por ejemplo, aquí tenemos el hidróxido, ¿sí? En la primera columna, ejemplos de hidróxido, y las tres nomenclaturas con la que trabajamos. El primero, hidróxido de Profe, sodio, ¿sí? disculpe, no escuché el estado de oxidación del oxidrilo, El estado de la oxidación del valencia. oxidrilo siempre es -1, ¿sí? Y el metal tiene un estado ¿Cómo? de oxidación Disculpe, -1, -1. -1, Ahí ¿sí? está. Y el estado Gracias, de profe. oxidación del metal es positivo y tiene un valor N, ¿sí? Que es intercambiado.
Entonces tenemos el hidróxido de sodio. El sodio tiene estado de oxidación +1 porque está en el grupo 1, ¿sí? Y se lo nombra como nomenclatura por atomicidad, hidróxido de sodio, por numeral de Stokes, hidróxido de sodio 1, ¿sí? Y la nomenclatura tradicional, hidróxido de sodio. El hierro. El hierro tiene dos estados de oxidación, ¿sí? +2 y +3. A ver, lo voy a poner acá. Por la nomenclatura tradicional, recuerden que utilizábamos el sufijo, depende de la cantidad que tengamos de cada elemento o de cada grupo. Aquí tenemos dihidróxido de hierro, en la nomenclatura por Stokes, hidróxido de hierro 2, porque actúa con el estado de oxidación 2. ¿Sí? Y la nomenclatura tradicional, hidróxido ferroso. Hidróxido ferroso porque actúa con la más baja. ¿Se acuerda que cuando usaba el estado de oxidación más bajo, lo hacía con la terminación oso, y cuando usaba el más alto, la terminación ico, ¿sí? El aluminio tiene un solo estado de oxidación, por lo tanto se lo nombra de la misma manera que el hidróxido de sodio. La nomenclatura por atomicidad, trihidróxido de aluminio porque tengo 3 grupos oxidrilo. La nomenclatura por numeral de Stokes, hidróxido de aluminio 3. Y la tradicional, hidróxido de aluminio, ¿sí? La siguiente clasificación son los oxiácidos. Los oxiácidos surgen de la combinación de un óxido ácido más el agua, ¿sí? El anterior, que era hidróxido, era un óxido básico más el agua. Aquí es un óxido ácido más el agua. El oxiácido, ¿sí?, a diferencia del hidróxido, no tiene un grupo oxidrilo, ¿sí?, o un grupo similar al grupo oxidrilo, ¿sí? Y estos son los que ustedes conocen normalmente como ácidos, ¿sí? Ácido sulfúrico, ácido nítrico, ¿sí?, ácido cloroso, ¿sí? Todos esos ácidos que presentan qué forma, ¿sí? Y es la que aparece acá, esta que ustedes tienen acá, ¿sí? O, si quieren, lo hacemos aquí un poquito más grande, presenta esta forma: hidrógeno, el no metal y el oxígeno, ¿sí? Donde cada uno tiene un subíndice. Este es A, el del no metal es B y el del oxígeno es C, ¿sí? ¿Con qué estado de oxidación trabajan acá? El hidrógeno, ¿sí?, trabaja con +1. El oxígeno, como dijimos en las reglas que hicimos el repaso en la clase anterior, siempre trabaja con -2, ¿sí? Entonces, el único estado de oxidación que por ahí hay que buscarlo, haciendo una suma de estados de oxidación, ¿sí?, es el B, el del no metal. ¿Cuáles son, ¿Cuál es la nomenclatura? Tenemos la tradicional, que se nombra cambiando la palabra óxido del que provienen por el ácido, ¿sí? Por ejemplo, eh, si tenemos el óxido de azufre, ¿sí?, o trióxido de azufre, o depende de la nomenclatura que queremos usar, ¿sí?, nosotros lo vamos a cambiar por ácido y ya vamos a ver cuál es la terminación. Por atomicidad, se indica el número de átomos, ¿sí?, de oxígeno con el prefijo correspondiente: mono, di, tri, tetra, seguido por la palabra oxo, luego la raíz del no metal, terminada en ato, indicando luego el número de átomos de hidrógeno. Ya lo vamos a ver más con ejemplo en un cuadrito, ¿sí? Y la del numeral de Stokes, la raíz del no metal
terminada en ato, indicada entre paréntesis el número de oxidación con que actúa en números romanos seguido por de hidrógeno. Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿sí? Para que nos quede un poco más claro la parte de la nomenclatura, ¿sí? El oxiácido correspondiente. Tenemos el primero, que es el ácido sulfúrico, ¿sí? El ácido sulfúrico, ¿de qué óxido ácido proviene? Dos. ¿Cómo? El ácido sulfúrico, ¿de qué óxido ácido proviene? ¿Cómo se forma el ácido sulfúrico? Del oxígeno y el azufre con el estado de oxidación Del óxido y el azufre, sulfúrico sí, el óxido sulfúrico. más el agua. ¿Sí? Sí, Si ustedes combinan el óxido sulfúrico más el agua, les va a dar el ácido sulfúrico. Acá les pongo al costado para que veamos de dónde sale. ¿Cuál es el estado de oxidación del azufre en el óxido sulfúrico? En este. uno, no, El azufre, ¿cuánto tiene el oxígeno? Siempre. dos, menos dos. Menos 2. Tenés 3 oxígenos, por lo tanto tenés 5 azufre, estado 5. estado 5. Bien, No, perdón. Tenés 6. Fíjate que 6, profe. tenés 6. Sí, justo le corregí eso. ¿Sí? Tenés 6. Tenés 3 por 2 del oxígeno, tenés menos 6. Para que la molécula sea neutra, ¿sí? El estado de oxidación del azufre es más 6. Más 6. ¿Bien? ¿Entendió esa parte? sí, ¿Sí? Entonces, vos sabiendo que el estado de oxidación es 6, ya podés nombrarlo. Tenemos la nomenclatura por atomicidad. Dijimos que se nombra, acá vimos esta nomenclatura, se nombra por primero la cantidad de oxígenos. Tetraoxo, ¿sí? Tengo 4 oxígenos. Sulfato, ¿sí? Porque viene del óxido de azufre o el trióxido de azufre, ¿sí? Puede ser tetraoxosulfato o tetraoxosulfito, depende del estado de oxidación. Como trabaja con el estado de oxidación más grande, ¿sí? Utilizamos el sulfato. De dihidrógeno porque tengo 2 hidrógenos. La nomenclatura por numeral de Stock, sulfato 6 de hidrógeno. Y la nomenclatura tradicional, y es la con la que mayormente se trabaja, es el ácido sulfúrico. Si hubiera trabajado con el estado de oxidación más chico, sería el ácido sulfuroso, ¿sí? Por supuesto cambiaría ese compuesto, pero se forma de la misma manera. Bien. El segundo, hidrógeno, cloro, oxígeno. ¿De qué óxido ácido proviene ese compuesto? Del óxido de cloro. El óxido de cloro, bien. ¿Con qué estado de oxidación está trabajando ahí el cloro? 1, Con más 1.
¿Sí? ¿Cómo te das cuenta vos de que acá sería 2, ¿verdad? Porque el oxígeno trabaja con -2. ¿Cómo sabés que es 1? ¿De dónde lo sacás? Porque en la nomenclatura tradicional dice ácido hipocloroso, o sea, hipo y oso, digamos. Y si yo no te doy la nomenclatura tradicional, Porque queda, Se puede hacer un cálculo ahí, profe, ¿verdad? porque ¿sí? muestra que el cloro queda con el 2 que tiene el oxígeno, o sea, Ejemplo, el intercambio de valencia. Acá, en esto que acabo de mostrarle, en esto, yo puedo sacar el estado de oxidación. ¿Se acuerdan? claro, Dijimos que sería 2 por 1, 2 menos 1 del hidrógeno, 1. exactamente, exactamente. Su compañera lo que Y en el dice es lo anterior siguiente. sería 4 por 2, 6 menos 2 del hidrógeno, 8 menos 2 del hidrógeno, 6. Exactamente. Su compañera lo que dice es lo siguiente. Acá yo tengo el oxígeno tiene estado de oxidación -2. El hidrógeno siempre tiene estado de oxidación +1, salvo en los hidruros, ¿sí? Para que toda esta molécula sea neutra, ¿qué tiene que suceder? Tengo 2 menos 2 más 1 es -1. ¿Sí? Entonces el cloro tiene que tener estado de oxidación +1. ¿Sí? De ahí lo saco. ¿Sí? No, no puedo adivinarlo de dónde viene, sino que se lo saca de esa manera. Bien, porque si yo les doy un compuesto, si yo les hubiese dado ese compuesto y le digo que lo nombren por la nomenclatura, por atomicidad, por numeral de Stock y por la tradicional, ¿sí? Ahí tienen que conocer necesariamente cuál es el estado de oxidación. ¿Sí? Bien, este es el óxido. Ah, perdón, otro detalle más. El cloro tiene 4 estados de oxidación positivos. ¿Sí? Tiene +1, +3, +5 y +7. A ver dónde lo escribo. Lo voy a poner acá arriba. +1, +3, +5 y +7. Y según lo que habíamos visto la clase pasada, cuando trabaja con el estado de oxidación más chico, se le agregaba hipo y la terminación oso, el segundo la terminación oso, el tercero la terminación ico y el cuarto la terminación per ico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a nombrar a este ácido? La nomenclatura por atomicidad, monoxoclorato de monohidrógeno. ¿Sí? Tengo un átomo de cada uno de los elementos. Por numeral de Stock, clorato 1 de hidrógeno. Y por la nomenclatura tradicional, ácido, como trabaja con el estado de oxidación más chico, ácido hipocloroso. Si hubiese trabajado con el estado de oxidación 3, ácido cloroso, con el estado de oxidación 5, ácido clórico, y si trabajara con el estado de oxidación mayor, ácido perclórico. Bien. Y el último ejemplo, perdón, tenemos el hidrógeno 2, carbono, oxígeno 3. ¿Sí? No, no se los nombro primero para que lo hagamos juntos. ¿De qué óxido proviene el ácido carbónico? ¿Cuál es el estado de oxidación con el que trabaja el carbono en este ácido? Tenemos -2, lo voy a hacer acá. El oxígeno -2. ¿Sí? Del Entonces dióxido de tenemos carbono, profe. del dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Con qué estado de oxidación? Acá lo estamos averiguando. 3 por -2, -6. Ah, El hidrógeno tiene +1, multiplicado por el 2 tiene +2.
para que la molécula sea 4. neutra con el estado +4. ¿Sí? Entonces viene de el dióxido de carbono. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo lo nombramos? Trioxocarbonato de dihidrógeno, carbonato 4 de hidrógeno o ácido carbónico. ¿Sí? Son las tres nomenclaturas con las que podemos nombrar. ¿Sí? Esta es la manera en que se nombra. ¿Sí? Ahora veamos cómo se forman esos compuestos. Uy, perdón. ¿Cómo se forman esos compuestos? Se forman con hidrógeno, el no metal y el oxígeno. ¿Cómo se lo forma? Yo lo que hago es, o lo que se hace, perdón, es sumar el estado de oxidación que tengo del hidrógeno, sumado el estado de oxidación que tengo del no metal, se lo divide en dos y se coloca la cantidad que me sobra aquí en el oxígeno. Es decir, yo hago N más M dividido en 2 y eso me da X. Y es lo que yo voy a poner aquí. Bien. Ese número X siempre tiene que ser entero. Yo no puedo poner 1,5 o 2,5 o 3,5. Por eso se les va a presentar dos casos. El primero, cuando N es par, y el segundo, perdón, cuando M es par o cuando M es impar. ¿Sí? ¿En qué va a diferir eso? Para el primer caso, cuando N es par, ¿qué voy a tener? N más M me va a dar un número impar. ¿Sí? Si por N sabemos que siempre es 1. Si el M es 1 o es 3, perdón, si es 2 o es 4 o es 6, por ejemplo, ¿sí? Siempre me va a dar un número impar. Yo no puedo poner un número impar aquí. Entonces, ¿de dónde saco un número más o a quién le pido ayuda un número más para poder formar el número par? Al N yo le voy a aumentar 1. Al aumentarle 1, ya voy a tener el número par aquí. Esto se elimina y voy a tener un número par. Entonces ahí ya lo puedo dividir en 2. Y ese numerito lo voy a colocar como X. ¿Sí? Y este es lo que pasa, por ejemplo, un ejemplo común en el ácido sulfúrico. ¿Sí? El ácido sulfúrico tiene estado de oxidación 4 y estado de oxidación 6. ¿Sí? Entonces, veamos. El ácido sulfúrico tenemos, por ejemplo, 1 más 4 es 5. ¿Sí? Como no puedo poner, perdón, es 5. Si lo divido en 2, me da 2,5. Eso no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hago? Le agrego 1 más a n. Y ahí ya me queda 6. 6 dividido en 2, 3. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula del ácido sulfúrico? Hidrógeno 2. El no metal es el azufre.
y el oxígeno 3. Perdón, el ácido sulfuroso es este, ¿sí? Porque está actuando con el estado de oxidación más 4, que es el estado más chico. Lo mismo pasa con el ácido sulfúrico. El estado de oxidación más grande es más 6. 6 más 1, 7, dividido en 2, 3,5. Como no puedo poner el 3,5, le agrego el 1. Entonces ya voy a tener 8. Dividido en 2, 4. Por lo tanto, voy a tener hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. ¿Bien? ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Profe, ¿Sí? disculpe, me quería hacer una consulta. Diga. Esto siempre hay que hacerlo, digamos, cuando no esté el número de oxidación o a la hora, por ejemplo, de armar un óxido con el agua. Que no es que una vez que uno va sumando, por ejemplo, si tiene cloro, oxígeno 2 más agua, va sumando, por ejemplo, el hidrógeno, pone 2. En el caso del cloro, que si esté solo va el cloro y el oxígeno se suman el oxígeno que está solito con el cloro más el otro oxígeno que está solidaria 2 o no. A ver, espera. Quiero seguir por un, veamos. Repetime el ejemplo, lo vamos haciendo aquí. Supongamos que sea el óxido de cloro, así Sí, solito, más agua. sí. Cuando la hora de armarlo, digamos, para hacer el ácido, no tendría que ir un ejemplo, ¿no? El hidrógeno 2, el cloro solo, y se suman los dos oxígenos, uno más uno y sería 2, porque así me habían enseñado a mí, así lo hacíamos en la escuela. Y es Ah, más ese. fácil, digamos. Y ahí ya, Sí, digamos, ahí se puede simplificar porque tiene los dos, tiene dos, uno en hidrógeno y uno en cloro, y ya queda como, ya queda simplificado también. también. Sí, 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 O sí. sí hay que hacer la otra forma, esa que No, usted no, acaba no. de explicar. A ver, es la manera eh, que yo siempre les enseño, pero esta también sí es válida. Sí, no digo que está mal. Sí, está bien. Ujú. Yo para Está bien, enseñarles la otra manera también. ¿Sí? claro, claro. Eh, no sé si sus compañeros entendieron. Yo sí, profe, porque a mí también me enseñaron así. Ah, ustedes le enseñaron. Ah, bien. Bueno, lo hagamos Sí, de esa yo manera, también no hay ningún aprendí problema. así, así que también conozco esa forma. Bueno, no hay ningún. Entonces, bueno, lo bueno de esta clase aprendieron otra manera de hacerlo también. ¿Sí? No Claro, hay sí, ningún sí, no problema. conocía otra forma de hacerlo como lo hacía usted. ¿Cómo? Que no conocía la forma de cómo lo hacía usted, yo conocía esa forma que están planteando ahora. Ah, no hay problema. ¿Sí? Siempre se aprende algo nuevo. ¿Sí? Ya tienen acá dos formas para hacerlo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Vamos a las oxisales. ¿Sí? Las oxisales, ¿por qué están formadas? Por un hidróxido, ¿sí? Más el oxiácido. Es decir, estamos mezclando las dos anteriores clasificaciones que vimos. Responden a esta forma general el metal, el no metal, que es X, más el oxígeno con un subíndice M. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Tenemos el oxiácido, por ejemplo, que figura aquí, es el ácido nítrico. ¿Sí? Una oxisal que podemos formar es el nitrato de potasio. ¿Cómo se lo formula? Primero, por supuesto, se identifica el ácido del cual proviene la sal, ¿sí? Procediendo de la siguiente manera. En la nomenclatura tradicional se sustituye la terminación del no metal según el siguiente código. Cuando trabajaba con el estado de oxidación más chico, que era oso, ¿sí? Y se nombra la oxisal o la sal neutra, se lo pasa como hito. Y si la terminación era ico, como ato.
se escribe el ácido correspondiente, ¿sí? Y se le quita los hidrógenos del ácido, ¿sí? Lo que queda es un anión, se lo encierra entre paréntesis, su carga es negativa e igual al número de hidrógeno que se han quitado al ácido. Y como número 3 se escribe el metal a la izquierda y el anión a la derecha. Teniendo en cuenta el número de oxidación del metal, se escribe los subíndices en el metal y el anión, de manera que se mantenga la electroneutralidad o que la molécula sea neutra. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo. ¿Cómo se escribe la fórmula del sulfato de potasio? ¿Sí? Acá tenemos una oxisal. ¿Sí? El potasio, ¿sí? Dice, si es sulfato, deriva del ácido sulfúrico. Le quitamos los hidrógenos, en este caso son 2 hidrógenos. Como le quito los hidrógenos, me va a quedar con la carga negativa -2. Y se agregan tantos átomos metálicos como sean necesarios para neutralizar la carga del anión. ¿Sí? En este caso, como le quité 2 hidrógenos, le tengo que agregar necesariamente 2 potasios. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el sulfato de potasio. A ver, hagamos otro ejemplo. Nitrato de sodio, por ejemplo. ¿Cómo lo formamos al nitrato de sodio? Nitrato viene del ácido nítrico, ¿sí? El ácido nítrico es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. ¿Sí? Al nitrato le quitamos los hidrógenos, ¿sí? Y lo sustituimos por la misma cantidad del metal, en este caso del sodio, y por lo tanto me va a quedar de esta manera, nitrato de sodio. Ahora veamos para un metal que no tenga el estado de oxidación 1. Nitrato de aluminio, por ejemplo. Proviene del ácido nítrico. Le quitamos los hidrógenos, ¿sí? Y me queda el ion nitrato con la carga negativa. ¿Sí? ¿Está bien eso o le falta algo? ¿Qué le estaría faltando ahí? El agua. No, al nitrato de aluminio. Ah. Mm, Fíjense ¿No en le el primer estaría ejemplo. faltando el -2? A ver, ¿el sodio con qué estado de oxidación trabaja? Al nitrato de aluminio le falta el 3 del Es- aluminio. Exactamente, eso quería llegar. El sodio trabaja con estado de oxidación +1. ¿Sí? Entonces, como el nitrato tiene -1 y el sodio tiene +1 y se realiza el intercambio, ¿sí? De estado de oxidación o de valencia, por eso no se ve en este ejemplo, en el primer ejemplo, no se ve claramente ese intercambio de estado de oxidación. En cambio, en el nitrato de aluminio, ¿qué pasa? El aluminio tiene estado de oxidación +3. ¿Sí? Entonces, tengo del nitrato es -1, del aluminio es +3. Por lo tanto, cuando se realiza el intercambio, aquí me tiene que quedar el 3. Y este 1, como no se coloca el valor 1,
pero se supone que está aquí. ¿Bien? Estos son fáciles de hacerlos, ¿sí? Es directamente eliminar la cantidad de hidrógeno y colocar el metal. Y después hacer el intercambio de valencia, ¿sí? El grupo nitrato siempre es -1 y el del metal el que corresponde a su grupo en la tabla periódica. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, no, ninguna. ¿No? Bien, sigamos. Para nombrar, tenemos la nomenclatura tradicional. Las sales que provienen de ácidos terminados en oso cambian este sufijo por ito, y las que provienen de ácidos terminados en ico lo cambian por ato, ¿sí? Es lo que vimos recién. Tenemos, por ejemplo, el ácido sulfuroso, ¿sí? El oxiácido es el ácido sulfuroso, y el anión es el sulfito, ¿sí? Para el ácido sulfúrico, el anión va a ser el sulfato, ¿sí? Cuando hay más de dos estados de oxidación, como en el caso de los halógenos, que actúan formando oxianiones con estado de oxidación +1, +3, +5 y +7, se usan las siguientes terminaciones. Cuando es +1, hipocloroso, ¿sí? Era el ácido. Esto era lo que habíamos nombrado hace rato. Ahora, cuando es la sal, formado de ese oxiácido, ¿sí? Se reemplaza donde estaba el oso, se pone ito. Oso por ito, ico por ato. Per ico por per ato, ¿sí? Es decir, el ácido hipocloroso por hipoclorito, el ácido cloroso por clorito, ácido clórico por clorato y ácido perclórico por perclorato. ¿Sí? Vamos avanzando un poquito más. ¿Y qué pasa para el catión? Para el catión también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Si tiene un único estado de oxidación, se da el nombre del metal. Por ejemplo, el sulfato, perdón, ahí está mal escrito, es sulfato, ¿sí? No nulfato. El sulfato de potasio, ¿sí? El potasio tiene un solo estado de oxidación, por lo tanto se lo nombra como sulfato de potasio o nitrato de sodio. Si tiene más de un estado de oxidación, se mantiene la terminación oso para el menor estado de oxidación e ico para el mayor estado de oxidación. Por ejemplo, tenemos el nitrito ferroso. Nitrito viene de ácido nítrico, es este grupo, ¿sí? Como nosotros sabemos que se intercambian los estados de oxidación, aquí tenemos el estado de oxidación +2, que es el menor estado para el hierro. Por lo tanto, es nitrito ferroso. Y para el mayor estado de oxidación, que es el 3, va a ser nitrito férrico. Bien. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí. Vamos. Bien. Sigamos. La nomenclatura por atomicidad se nombra igual que el oxiácido, reemplazando al hidrógeno por el metal, ¿sí? Oxo, la raíz del no metal, y ato del N-metal. Por ejemplo, el sulfato ferroso se lo nombra como tetraoxosulfato de hierro. La nomenclatura por numeral de Stock se indica entre paréntesis y en números romanos el estado de oxidación del no metal y del metal, si este último tiene más de un estado de oxidación. Por ejemplo, sulfato 6 de hierro 2, y siempre indicando cuáles son esos estados de oxidación. La de esto que es la más fácil, digamos. La de Stock es la más fácil, exactamente, ¿sí? Claro. Solamente sabiendo los estados de oxidación. Sabiendo los estados de oxidación ya está solucionado. Exactamente. Bien, bien. Veamos ejemplos con las tres nomenclaturas, ¿sí?
tenemos el oxiácido, el primero. Por la nomenclatura por atomicidad, tenemos el bis monooxoclorato de cobre. Es más complicado siempre por atomicidad, ¿sí? La nomenclatura por numeral de Stock, ¿sí? Clorato 1 de cobre 2. ¿Sí? Lo que dijo su compañero recién es más fácil, ¿sí? Nombrar. Y por la tradicional, hipoclorito cúprico. Hipoclorito porque el cloro está trabajando con el estado de oxidación +1, el más chico, ¿sí? Y cúprico porque está trabajando con el estado de oxidación más grande, el cobre. El siguiente ejemplo. Trioxocarbonato de dialuminio. Sí, más complicado todavía. Sí. Por numeral de Stock, carbonato 4 de aluminio 3. ¿Sí? Sabiendo ya el estado de oxidación del no metal y del metal, ya puedo sacar. Y por la nomenclatura tradicional, el carbonato de aluminio. Profe, Diga, ¿ese bis y tris hace referencia al número que queda debajo del paréntesis en atomicidad? el tris hace referencia a este 3 que vos tenés acá. Ah, ¿Sí? Y después sí. tenés trioxo, porque son 3 oxígenos. Ah, bien, perfecto. ¿Bien? Sí. Y finalmente llegamos a los compuestos cuaternarios. ¿Sí? Los compuestos cuaternarios tenemos sales ácidas y sales básicas. ¿Sí? ¿Cómo se forman las sales ácidas? Las sales ácidas es parecido en los compuestos ternarios, ¿sí? A las sales neutras. ¿Por qué se llaman ácidas? Porque no se reemplaza todos los hidrógenos, sino que se deja alguno. ¿Sí? Esas son las sales ácidas. Los ácidos con más de un hidrógeno no los ceden a todos con igual facilidad y originan iones que todavía contienen átomos de hidrógeno. Cuando estos aniones ácidos se unen a un catión metálico, se obtiene la fórmula de una sal ácida. ¿Cuál es la nomenclatura? Se emplean los prefijos mono, di, tri, según la cantidad de hidrógenos presente, delante del nombre del anión, y a continuación se nombra el catión si el elemento metálico tiene más de un estado de oxidación. Y este se indicará al final con un número romano entre paréntesis. Por ejemplo, el primero tenemos el catión, el potasio, el anión, ¿sí? Que viene del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, acá lo voy a poner. Si nosotros formábamos la sal neutra, lo que se hacía era eliminar y cortar la cantidad de hidrógeno. Para las sales ácidas, ¿qué sucede? No se eliminan los dos hidrógenos, se elimina uno solo. Por eso es que tengo acá este anión. ¿Sí? Se elimina un hidrógeno y me queda el otro. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Hidrógeno sulfato de potasio. Es como la sal neutra, ¿se acuerdan que nosotros la nombramos como sulfato de potasio? Pero como acá me queda un hidrógeno, y es una sal ácida, es hidrógeno sulfato de potasio. Para el segundo caso, el hierro con estado de oxidación +2, el estado más chico. Utilizamos el mismo anión que viene del ácido sulfúrico, y lo voy a nombrar como hidrógeno sulfato de hierro 3. Para el estroncio, tengo... Pero, ¿qué no sería de hierro 2 ahí, profe? Ah, perdón, sí. De hierro 2, sí. Perdón, ahí está mal, chicos. ¿Cómo tiene un hermanito? ¿Cuántos hermanos tenés? Esto es de hierro 2. No.
Bien. El estroncio tiene más 2. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el ácido fosfórico. Perdón, chicos, que se me... Ahí está. Aquí tenemos el ácido fosfórico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a nombrar? Al ácido fosfórico, que tenía 3 hidrógenos, se le perdió 1 y se quedó con 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a nombrar a esa sal? A esa sal ácida. Dihidrógeno fosfato de estroncio. ¿Sí? Es parecido, es lo mismo que una sal neutra, nada más que se le agrega el nombre de la cantidad de hidrógeno que me queda formada en esa sal. ¿Sí? Claro, vaya agregándose, depende de la cantidad de hidrógeno. Depende de la cantidad de hidrógeno que yo tenga. Bien. Y por último tenemos las sales básicas, que esto no sé si las vieron, chicos, ustedes en el colegio o en la facultad, porque por ahí se las enseñan, por ahí no. ¿Sí? Dice, son también llamadas hidroxisales. ¿Sí? Contienen el ion oxidrilo junto a otro anión y son a la vez sales e hidróxidos. ¿Sí? Tengo dos cosas. Un grupo oxidrilo, que es el del hidróxido, y el anión. Por ejemplo, el anión sulfato. ¿Sí? Para formular una sal básica se escribe primero el símbolo del catión y a continuación las fórmulas del ion hidróxido, entre paréntesis, y del otro anión. La IUPAC aconseja seguir el criterio del orden alfabético para decidir cuál de los dos aniones se escribe en primer lugar. Entonces, la nomenclatura, ¿cuál es? Hidroxi y el nombre del otro anión que tenga, D y el nombre del catión. Veamos el ejemplo. Bueno, si hay más de un ion hidróxido, en la fórmula se designa la cantidad empleando los prefijos mono, di, tri, tetra. Y en el caso de que el elemento metálico tenga más de un estado de oxidación, se lo indica con un número romano entre paréntesis. Aquí no hay varias nomenclaturas, aquí se usa una sola. ¿Sí? Por ejemplo, veamos el primer ejemplo, este que tenemos acá. Fíjense que tenemos el grupo oxidrilo, el anión, que es el cloruro, y el magnesio. ¿Cómo se lo nombra? Hidroxicloruro de magnesio. Bien. En el segundo, tengo el oxidrilo y el grupo sulfato. ¿Cómo se lo nombra? Dihidroxisulfato de cobre 2. En el tercero, tengo oxidrilo y tengo bromo como aniones. Trihidroxibromuro de hierro 2. Y el último, tengo el grupo oxidrilo y el grupo sulfuro. Dihidroxisulfuro de estaño 4. ¿Sí? Creo que es más fácil esta nomenclatura. Sí. ¿Lo vieron eso? No llegamos a ver esta parte. No, profe. No, ¿Sales básicas? no. Sí, mayormente no lo ven, pero bueno, yo se lo enseño para que lo sepan, ¿sí? Y no se asusten si les aparece alguna vez algún compuesto de esto, ¿sí? Bien. Y no piensen que están mal escritos, sino que no lo conocían directamente. Bien. Después tenemos las sales dobles. Son sales que poseen dos elementos metálicos. También puede ser el ion amonio, oxígeno y un elemento no metálico. ¿Sí? Esas son las sales dobles. ¿Cuál es la nomenclatura? Se nombra primero el anión, según sea sulfato, carbonato, ¿sí? Seguido de la palabra doble. Por eso se llaman sales dobles. Luego la preposición de y a continuación el nombre de los n elementos metálicos que tengamos, comenzando por el de mayor número de oxidación. Se indica entre paréntesis el número de oxidación de los metales cuando sea necesario. ¿En qué se parece esta sal doble a la sal anterior? En que la sal anterior yo que tenía dos aniones, ¿sí? Y un catión. Y acá tengo al revés.
2 cationes y un anión. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el catión plata y el catión potasio y el anión nitrato. Nitrato doble de plata y potasio. En el segundo tenemos litio y aluminio y el anión sulfato. Entonces tenemos sulfato doble de aluminio y potasio. Siempre va la palabra doble. ¿Sí? Esta preguntarle, siempre vaya el doble porque lleva dos 2 cationes. dos cationes. Ah, bien, Sí. bien. Entonces, y acá tenemos potasio y sodio. Entonces tenemos carbonato doble de sodio y potasio. Fíjense que se mantiene la nomenclatura de los aniones, ¿sí? Nitrato, sulfato, carbonato. Si fuese nitrito, si estuviera trabajando con el estado de oxidación más chico, es nitrito doble de plata y potasio, o sulfito doble de aluminio y potasio, ¿sí? No Claro, aparecen cosas nuevas. y las sales dobles, las básicas, son muy parecidas también, son no tenemos tan... Las sales dobles, sí, perdón, las básicas, sí, lo que les dije recién. En las básicas, ¿qué sucede? Vos tenés el el grupo hidróxido, más otro anión, más un catión. En las sales dobles, tenés 2 cationes y un Dos anión. cationes y un ¿Sí? anión. Es la Claro. diferencia. Claro, que si ¿Bien? detectas que son dos cationes, te das cuenta que es una sal doble. Exactamente, ahí está. Por eso se dan cuenta. ¿Sí? Bien. Y la sal básica Ahí también te es. das cuenta porque tenés, además del grupo hidróxido, tenés otro anión. Entonces ya tenés Otro una sal anión. básica. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna duda, chicos? No. No, Aprendieron cosas nuevas hoy, me parece, ¿verdad? No, Algunas que ya profe, sabían, por supuesto, bastante cosas repaso. nuevas, linda la clase. ¿Sí? Bueno, a ver, la voy a muy cortar bueno ahora hoy. para que... Profe, Sí, puede ser que ahí en el segundo ejemplo hay un error, porque dice de aluminio y potasio, y En está el realidad es litio verdad, y el es perdón. litio. aluminio. Bien. Muy bien. Están muy atentos. Eso me gusta. Sulfato doble de aluminio y potasio. Acá en el litio no va, perdón. Acá es potasio. Muy bien. Muy bien, me gusta que estén atentos. Bueno, a ver, aquí voy a cortar la grabación para que quede para el aula. Denme 2 segunditos.